En la ciudad universitaria de Madrid ya no hay tranvías. El viejo transporte que se deslizaba por raíles, alimentado por electricidad, apenas es un recuerdo, apreciable aún en algunas huellas dispersas por este recinto de más de 400 hectáreas dedicadas a la educación y a la investigación. Es una de las cualidades de este octogenario campus. Conserva trazos, mantiene vivos recuerdos como pocos lugares en nuestro país. Tiene la historia del siglo XX español impresa en sus terrenos y edificios. Las infraestructuras que hacían posible el recorrido de líneas como la 41, la 12 o la 72 están aún presentes, quizá de una forma irreconocible. Estaciones como la de la Fuente de las Damas, a las que ya no llega nadie, solo vehículos de paso que no reconocen el esplendor de otro tiempo. Es un epílogo que hace trágica justicia. El tranvía nunca fue bien valorado ni acogido en la ciudad universitaria. Hace exactamente 50 años yo pasaba a diario por aquí, subido en un tranvía. Hace 50 años, como consecuencia de unos cambios, de unas modificaciones en los planes de estudio de ingeniería, el plan del 57 determinó que todos los aspirantes a los estudios de ingeniería hiciéramos un primer curso llamado selectivo en una facultad de ciencias, la facultad de física. Y entonces la facultad de física que teníamos aquí en Madrid era la que está allá al extremo, al lado del Paraninfo. Y me matriculé allí y durante todo el curso 57-58 yo estuve pasando con un tranvía por aquí. Por aquí bajábamos, por ahí subíamos. Lo que pasa es que entonces no había estos adoquines, la vía estaba en este mismo sitio, pero era balasto, era piedra, tipo ferroviario lo que aquí teníamos. Mucho antes de que la dehesa de la Moncloa fuera un campus universitario, el tranvía ya tenía presencia en lo que era fundamentalmente eso, una gran dehesa, con edificaciones diseminadas entre arboledas y sitios de recreo para los madrileños, que buscaban más allá de los lindes de la ciudad un espacio para el ocio en la Florida, Puerta de Hierro o El Pardo. Esto nos remite al año 1905, cuando el tranvía electrificado tenía apenas 6 años de vida y el tranvía como medio de transporte no llegaba a los 30. El primero, arrastrado por mulas, había hecho el recorrido desde Moncloa a la Puerta del Sol el 31 de mayo de 1871. El tranvía madrileño comenzaría aquí una andadura marcada por el cariño del pueblo y el rechazo de las autoridades. El único tranvía que se adentraba en la dehesa de la Moncloa finalizaba su trayecto en la Escuela de Agricultura, germen de lo que hoy es la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos. Una década después, en 1916, la línea 41 se prolonga hasta el Club Puerta de Hierro, en El Pardo, enfrentándose ya a importantes accidentes geográficos como Cantarranas y Las Damas. Ambas vaguadas serían también un reto para la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, constituida en 1927 para cumplir con el gran proyecto del monarca Alfonso XIII. Al cumplir 25 años de reinado, soñó con un campus definitivo para la hispanidad, donde formar a los universitarios con las que se creían condiciones ideales. Modernísimas instalaciones en una ciudad jardín, conectada pero autónoma de la gran urbe. En el campus de Moncloa confluía el espacio para el estudio con el lugar para el ocio y el deporte, e incluso para la propia residencia de los estudiantes durante el tiempo en el que se forman. Para conectarse con la ciudad, el tranvía era un medio idóneo, pero la lógica del primer planeamiento de la ciudad universitaria obligaba ya a cambiar el trazado de sus líneas. De no ser así, la vía principal, ideada por el arquitecto director Modesto López Otero, se cortaría en 4 puntos con el recorrido del tranvía. En ese momento, apurando ya los años 20, el tranvía disfrutaba en la ciudad de su época más gloriosa. Más de 80 líneas atravesaban la ciudad y la conectaban con la periferia. La Puerta del Sol era la gran estación, el centro neurálgico de la red tranviaria madrileña, donde decenas de miles de ciudadanos encontraban su transporte predilecto para desplazarse por la capital. Los coches ya empezaban a poblar la ciudad y el autobús y el metro completaban la oferta de los transportes públicos junto al tranvía. Los tranvías eran una parte también de Madrid.
O sea que yo cuando era pequeño había muchas líneas que estaban cubiertas por tranvías. Y había 3 tipos de tranvías además. Unos que eran los modernos, que eran los últimos que venían a la universitaria, que eran alargados y largos y estrechos, que eran más modernos, iban más deprisa, que eran más de la casa Fiat. Yo me acuerdo que iba una chapita de Fiat. Luego había otros que eran más menos largos y más engordados, ¿no? Y que tenían, sin embargo, las entradas y salidas puertas. Y luego había otros todavía más viejos que no tenían puertas. O sea, había, claro, todas las salidas, pero sin puertas, ¿no? O sea, de manera que podías bajar en un semáforo cuando paraba, podías subir también en ese semáforo o cuando paraba. Entonces, el tranvía era algo natural, era algo del paisaje madrileño, los 3 tipos de tranvías, y lo usábamos muchas veces porque era la línea que había que coger, porque no había autobuses, eran tranvías y trolebuses que también había, ¿no? Así que estaba dentro del paisaje. A mí me parecía bien que la ciudad universitaria tuviera tranvía, pero realmente la universitaria no molestaba, no molestaba nada, y además al revés, pero tampoco había muchos coches, entonces tampoco entorpecía nada. En el verano de 1932 se dio con la solución para compatibilizar el proyecto urbanístico de la ciudad universitaria con el trazado de la línea del tranvía. La línea 41, que partía de la Plaza de Santo Domingo, se adentraba en la Universitaria por Moncloa hasta llegar a Puerta de Hierro, aunque además se proponía otro itinerario que debía finalizar en el corazón del campus. El punto en el que se producía esta división era el Gran Stadium, una de las joyas del proyecto universitario, a donde también llegaba el 21. La estación en la que se producía esta bifurcación había sido encargada al joven ingeniero Eduardo Torroja. Torroja proyecta la vanguardista estación del estadio, en la que se esperaba acoger a un público masivo y no solo universitario, porque el estadio y el embarcadero anexo servirían para toda la ciudad. Con esta intervención, Torroja se hubiera merecido un puesto de honor en la historia de la universitaria, pero este ingeniero se convierte en protagonista casi principal por su participación también en el cálculo de la estructura de los edificios más innovadores del campus, además de proyectar el puente de los 15 Ojos y otras 2 estructuras tranviarias fundamentales, el viaducto del Aire y la estación de la Fuente de las Damas, por donde el 41 llegaría hasta Puerta de Hierro. El viaducto del Aire de 15 Ojos y la estación del estadio, que son quizá las más relacionadas con la ingeniería civil pura, pues han quedado unas invisibles y otras que da pena verlas, casi. Y a mi modo de ver, si se pudiera, bueno, la de 15 Ojos yo creo que es recuperable 100%, prácticamente volverlo a dejar como estaba, como estuvo. Y la estación del estadio quizá también, ¿no? El viaducto del Aire es más difícil, pero si se pudiese, yo creo que sería de un enorme interés, vamos, el volverla a sacar a la luz. El viaducto del Aire es una estructura de una ligereza y de una belleza y simplicidad de líneas absolutas. Es un ejemplo clarísimo del concepto estructural que tenía mi padre por un lado y de lo que es una obra de los años 30, algo, en un puente no muy grande, no es un gran viaducto, pero que demuestra muy claramente los conceptos estructurales que se manejaban en la época y los conceptos artísticos a la vez. Estamos en los albores de la Guerra Civil y el tranvía nos permite observar un campus en construcción que años después habría de ser casi completamente reconstruido. En el año 33 se había inaugurado parcialmente el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que se planteó casi como corazón de la universitaria, el área médico-sanitaria, contaba ya con sus instalaciones principales, el Hospital Clínico y la Facultad de Medicina. Ahí nunca llegó ese tranvía, entre otras cosas porque los responsables de la Junta no consideraron estético el tranvía. En ese momento solo llegaba a la Escuela de Arquitectura. Lo que también llegó fue el dramático desenlace de la Guerra Civil, que desde sus principios hizo de la ciudad universitaria frente principal de la batalla por Madrid. En el transcurso de la guerra se arrasó el arbolado, se arruinaron muchos de sus inestrenados edificios y, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el transporte. Evidentemente, esto por solo hablar de lo material. En la ciudad se vivió una situación análoga,
los tranvías verían muy limitada su función y su número. Después de la Guerra Civil, la estética quedó en un segundo plano, condicionado seguramente por la crisis del combustible. Los autobuses que en principio se habían hecho con el protagonismo en la universitaria tuvieron que ceder su papel de nuevo al tranvía. Cuando se hizo la línea, que todos hemos leído que se hizo con toda urgencia, y se hizo con toda urgencia porque es que realmente la situación en aquel momento de transporte para venir a la ciudad universitaria era dramática. O sea, en Madrid no teníamos apenas autobuses. En Madrid teníamos, vamos a decir nuevos, 10 autobuses de 2 pisos, 8 autobuses de 1 piso, vamos a llamarles nuevos, y había unos 20 autobuses recuperados de los que durante la guerra se habían destrozado, les habían quitado el piso superior, esos se reconstruyeron de cualquier forma, y algunos de esos estuvieron dando servicio en los primeros momentos, años 43, 44, aquí a la ciudad universitaria. Pero esos autobuses no eran de fiar. Y además había otro problema mucho más grave. No había combustible y no había neumáticos. Yo he encontrado en los datos de la empresa municipal de transportes en sus memorias cómo durante 2 meses del año 44, de abril, mayo hasta primeros de junio, se suspendió el servicio de autobuses a la ciudad universitaria porque no había combustibles. Supongo que el ponerlos en junio fue para dar facilidades a los estudiantes que acudieran a los exámenes. Pero la situación era terrible. Así se comprende que rápidamente se implantara este tranvía. Y se implantó tan rápidamente que no había postes metálicos. Todavía quedan en algunas calles de Madrid postes metálicos de los que se utilizaban en el tranvía. Pero no había en ese momento. Y se pusieron postes de madera. Si el 12 de octubre de 1943 el general Franco inauguró el mayor número de edificios conocidos en la universitaria hasta el momento, un año después a todos esos edificios se llegaría gracias al tranvía. La renovada línea nacía de nuevo en Moncloa, descendía por el margen derecho de la avenida de Puerta Bellerro y en la avenida Complutense enfilaba hacia la estación terminal de Paraninfo, con lo que se comunicaban las recién estrenadas facultades. Estudiantes de todas las especialidades poblaban ahora el recinto universitario y los colegios mayores, renovando la vida del campus en los años intermedios del siglo XX. El tranvía PCC de la línea 2, que hacía el trayecto Moncloa-Paraninfo, irrigaba a la ciudad universitaria con sus nuevos habitantes. Tenían el trole que se enganchaba arriba, que los estudiantes a veces lo sacábamos para que se parara el tranvía, que había que parar al entrar y la gente no pasaba hacia adelante. Y entonces el cobrador que iba atrás le decía a su compañero: oye, Manolo, por favor, recoge el material, así un poco chuleta, y entonces pegaba un frenazo, y entonces, pum, claro, por inercia, los ocupantes nos íbamos hacia adelante y así dejábamos sitio detrás, ¿no? Esa es la historia del Paco y del Pepe de los tranvías, que eran los miles. Le pusieron a todos el número 1000 y pico, 1001, 1002, 1003, y se llamaban los miles, Y fueron unos tranvías muy buenos, llevaban incluso dentro, llevaban reloj, y ahí ha pasado de que el conductor, que tenía que frenarlos a mano con una manivela que tenía que dar vueltas, ya tenían frenos hidráulicos o de aire comprimido, eran muy seguros, porque con aquel freno de mano hubo en Madrid 2 accidentes importantes, uno en la calle de Toledo, y el tranvía bajó lanzado y saltó al río, hubo muertos, y otro en la calle Alfonso XII, también cuesta abajo, salió a Atocha, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que pedimos un poco lo que a nosotros nos gustaba mucho, que era coger el tranvía en marcha y bajarnos en marcha, era muy bonito, y había gente que era especialista, se tiraban de espaldas a la marcha, de unas chuletas, pero ya con las puertas cerradas pues dio mucha seguridad y hubo unos accidentes, y esa es la historia del Paco y el Pepe. El servicio corría a cargo del moderno 1000 y sobre todo los PCCs patentados en Norteamérica y fabricados por la Fiat en Italia. Entraba así la estética del ferrocarril con coches de casi 15 metros de longitud. Toda su vida aquí, aparte de ese primer año o poco más de un año, que hubo los tranvías de tipo 500, todo el resto del tiempo han sido los PCC. Los PCC más el 1000, claro. El 1000 es una leyenda aparte, es un tranvía, un ejemplar único, quizás el único tranvía que Madrid ha comprado de segunda mano, gemelo de otras 500 unidades que se construyeron para Milán,
construido a su vez el tranvía por Breda en Milán en el año 1929, llevaba una placa que lo ponía Breda, Milano, 1929, y ese era el abuelo. Era un tranvía con remaches, en ese no se podía hacer el Pepe, en ese se hacía el Paco. Ese de delante a atrás no oscilaba, ese el único que se podía hacer era de derecha a izquierda. Y ese fue un tranvía también típico de esta línea, aunque circuló en alguna otra y por desgracia lo perdimos, era un ejemplar único. Esta línea tendría ya una vida de 23 años y quedaría rebautizada más tarde como Línea 72 Moncloa-Paraninfo. En cuanto a infraestructuras, el puente diseñado por el ingeniero José Torán, que salvaba la Avenida de los Reyes Católicos, sería el encuadre de la fotografía más perdurable del tranvía 1000 y de los PCCs, también de las anécdotas más rememoradas. Yo venía a esta facultad, empecé en el año 50, y en aquel momento había tranvías que bajaban de Moncloa hasta Paraninfo y daban la vuelta. Y eran unos tranvías que trajeron en los años 40, sustituían a los antiguos que iban abiertos, esto ya se cerraban las puertas, daban más seguridad, eran muy aerodinámicos, y ya hubo una novedad, el cobrador iba sentado, no como antiguamente que iba de pie cobrando de lado a lado, ¿no? Y era el encargado de abrir y cerrar la puerta de atrás, y el conductor cerraba la puerta de adelante. Y esos tranvías tenían una buena suspensión. Y entonces los estudiantes descubrimos que si saltábamos, el tranvía se movía. Y entonces nos poníamos de acuerdo, un grupo en popa, en la parte trasera, y otros detrás, y a la música de Pepe, 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 saltábamos y el tranvía plum, 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 se movía. Y luego hacíamos el Paco, que era derecha e izquierda, Paco, Paco, y el tranvía, bueno, tenían que pararlo, por supuesto, y eso se hacía en un puente que hay ahí arriba, que hemos visto hace un rato, que es muy finito, entonces era peligroso. En estos años 50, los tranvías empezarían a resultar molestos en la ciudad por su estatismo y las trabas que suponían para el tráfico de coches. De hecho, en el año 49 desaparecieron de la Puerta del Sol, lo que anticipaba de todas lo que sería su lenta agonía. La vida estudiantil tiene, sin embargo, su imagen asociada al tranvía. También la no estudiantil, puesto que al campus de Moncloa también se venía a disfrutar del ocio desde la ciudad. Mi recuerdo primero del tranvía fue cuando, siendo pequeño, mi padre pues nos trajo a mí, a mis hermanos, a la universitaria, y fuimos donde es lo que se llama el Paraninfo, que estaba previsto, por eso se llama Paraninfo, estaba previsto a construir ahí un Paraninfo que nunca se construyó, que entonces era toda una zona de tierra, y ahí pues jugábamos al fútbol con piedras y al balón, ¿no? Y esa imagen de pequeño viniendo al tranvía a la ciudad universitaria sí la recuerdo, ¿no? En estos momentos, la otra línea universitaria, la 12, acerca a los madrileños a sus jardines en los días festivos, y poco, porque al haber un solo coche no se sabía mucho de su existencia. Ahí abajo, a la derecha, bordeando el Parque del Oeste, teníamos otra línea desde Moncloa que también habría que llamar universitaria. Se cerró el año 1949, salía desde la Plaza de la Moncloa y daba la vuelta antes de entrar en la estación del estadio. Se llamaba Arquitectura, efectivamente. Arquitectura estaba a 2 pasos, era la misma distancia que hoy en día bajarse del autobús para ir a Arquitectura, a esa misma distancia dejaba el tranvía. Era un tranvía que mi familia utilizaba los sábados por la tarde con la cestita de la merienda para irnos a comer el bocadillo de tortilla a un punto que me gustaría volver a visitar, que es ese estadio que hay, no los campos de deportes, sino el que se había hecho ya en aquel tiempo toda la excavación detrás del Consejo Superior de Deportes. Ahí, en donde ahora supongo que estarán las gradas, ahí nos sentábamos a comer el bocadillo. Mientras tanto, la que ahora es la carretera de La Coruña evidencia incluso en la ciudad universitaria cómo coches y autobuses aumentan exponencialmente en los primeros años 60. Es la época de la emigración interior y del crecimiento urbano y demográfico, y el tranvía sigue perdiendo imagen y popularidad. En el año 67, el tranvía deja ya de circular por la universidad. La línea 72 ha cumplido su último servicio, 5 años antes de que lo haga en toda la ciudad. El tranvía participaba de nuestro paisaje universitario, que era el medio de transporte normal para ir a las facultades de Medicina, Ciencias, Filosofía, Letras y Derecho,
que entonces no llegaba el metro a la ciudad universitaria, ni tampoco a Moncloa, llegaba a Argüelles, y que había autobuses y tranvías, o sea que realmente unos se cogían el tranvía, otros los autobuses, y que tampoco había problemas de atasco. Ahora el tranvía tendría otras ventajas, además de las que he dicho, y es que precisamente evitaría los atascos, porque es que ahora hay muchos atascos en la ciudad universitaria. A mí me ha pasado que he dado clases en químicas de economía y he tenido que bajarme del autobús para llegar a clase. Y a veces al volver ha sido realmente horrible. Hay unas horas que son tremendas, ¿no? Y el tranvía evitaría todos esos problemas de atasco, y aparte de ser un transporte más limpio y de menos consumo energético, también tendría esa cuestión, porque la ciudad universitaria se nos ha convertido en un sitio de paso, y claro, no es lo mismo los años 60, que ya digo que apenas había coches que circulasen por la ciudad universitaria, porque desde luego los estudiantes no teníamos coche ninguno. Siempre había alguno potentado, pero vamos, la mayoría no teníamos coche. Ahora sí sería interesante volver otra vez a recuperar aquel transporte, ¿no? En estos tranvías modernos, ¿no?, que existen por todos los países europeos, ¿no? El campus proyectado por López Otero ya ha sufrido enormes transformaciones y a la universitaria se llega como hoy, principalmente en metro, autobús y coche. Algunas de las infraestructuras del tranvía todavía perviven, pero es muy difícil asociar su presente a su pasado. Se perdió una plataforma sobre la que ver la vida de la universitaria, una plataforma lenta pero ecológica. Su rastro aún se puede seguir.